Fue el mayor regreso en la historia de la política estadounidense. Sí, no hay nada que se le acerque. Él ya estaba acabado y regresó, pero al regresar definitivamente tiene cuentas que saldar. Esto ya no se trata solo de ser el centro de atención, también se trata de vengarse de las personas que intentaron meterse con él. ¿Un tercer mandato? Creo que están bromeando con eso. O sea, hay que ponerle atención. Pero lo que no sé es cómo se va Trump, porque en el momento en que él diga, está bien, oficialmente no me postularé de nuevo, entonces la atención se va a otra persona. Eso no le funcionará bien a él. Jonathan Karl es el corresponsal principal en Washington de American Broadcasting Company News y copresenta This Week con Jorge Stephanopoulos. Fue presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y escribió Retribución, el tercer libro de su trilogía sobre la última campaña presidencial iniciada en 2021. Gracias por acompañarme, Jonathan Karl. Genial, gracias por invitarme. Es una trilogía, este es tu tercero, eres el John Ronald Tolkien. ¿Es el cuarto? ¿Es el cuarto? ¿Cómo le llamas? ¿Cómo le llamas? Es como un... ¿Cuadrología? Sí. Aunque no lo fuera, inventamos una palabra. Ahí está. Esto sale esta semana y tú fuiste un experto en la Casa Blanca. Has logrado de alguna manera hacer lo imposible, mantener el más alto nivel de acceso, un respeto increíble entre tus colegas periodistas y aún así recibir insultos del presidente Trump, lo cual parece ser una insignia de valentía. ¿Cómo lo has logrado? Eso debe haber sido difícil. Y para empezar con las grandes preguntas, ¿cómo has podido mantener esas tres cosas que parecen ser características mutuamente excluyentes? Creo que la clave está desde el principio. Primero que nada, tuve una relación con Donald Trump desde antes de que él entrara en la política. Fui reportero del New York Post. Lo entrevisté por primera vez en 1994 en la Torre Trump. Tuve una exclusiva sobre Michael Jackson quedándose ahí tras casarse con Lisa Marie Presley y Trump me mostró todo el lugar. Y fue, ya sabes, en fin, así comenzó una relación que empezó mucho antes de que él fuera una figura política. Así que eso es parte de ello. Pero creo que más importante aún, los he tratado a él y a ellos seriamente y con el respeto que conlleva haber ganado la presidencia. Así que no es mi papel, ya sabes, ser lo que Trump diría que es el partido de oposición. Y él me provoca con eso. A veces su gente lo hace, me molestan en internet. Pero también siempre he creído firmemente que, como reporteros, no podemos hacerlo sobre nosotros mismos. ¿Y a quién le importa si me insulta? No voy a pararme y decir, ¿cómo te atreves? Es como, no me importa. Intento no dejar que me afecte, aunque a veces molesta lo que dicen, pero yo pienso lo que sea. Solo estoy haciendo mi trabajo. Y creo que también ven que incluso cuando no les gusta mi reportaje, soy preciso y justo. Claro, bueno, quiero decir, me fascina el perfil psicológico de que te llamen la atención en Truth Social. Eso debe causar cierta disonancia porque de alguna manera es un reconocimiento como decir, touché, como que lo tocaste, ¿no? Como que tú, pero al mismo tiempo, sabes, él tiene muchísimos seguidores y debe haber un momento de trago amargo, como de, oh demonios, el presidente me está señalando específicamente. Sé que dices que no te importa, pero dime cómo es ese proceso. Debe ser como, ahora estaré en las noticias por esto. Sospecho que no lo deseas realmente. Siempre lo odio. Absolutamente. No porque me estén atacando, sino porque tienden a tratar de hacer que yo sea parte de la historia. Exacto. ¿Sabes? Y también cuando te atacan, ya sea en redes sociales o en televisión en vivo, hay un efecto posterior. Quiero decir, recibes amenazas y dicen cosas terribles sobre ti y todo eso. Pero trato de, ya sabes, compartimentalizar y no prestarle atención. Definitivamente sucede. Pero también sé que en su mayor parte, ya sabes, Trump realmente no lo necesita. Quiero decir, te lo digo, hubo un incidente en la oficina Oval hace unas semanas donde realmente se fue contra mí. Preguntaba sobre la libertad de expresión y el compromiso con ella. Pam Bondi iba a perseguirlo. Tú persigues el discurso de odio. Y algunos de sus propios aliados decían, oye, creemos que ya sabes, incluso el discurso de odio es libertad de expresión. Así que, de todos modos, hice una serie de preguntas sobre esto y se me fue encima, pero está bien, ya estoy acostumbrado. Pero en cuanto eso pasó, ya sabes cómo suceden estas cosas en la oficina Oval. Tienes al grupo de prensa ahí, las cámaras están grabando y luego cuando Trump se detiene, ya sabes, nos sacan a todos lo más rápido que pueden, ¿verdad?
Así que en cuanto terminó, empiezo a salir y Trump como que me hace una señal. Me acerco al escritorio Resolute y él pregunta si todo está bien. Y le digo, fue como, estuviste bastante duro ahí. Y él me dijo, oh, no, no, tú fuiste duro, tú fuiste duro. Y luego, mientras salgo, puedes escucharlo. Si escuchas la transmisión, puedes oírlo decir esto. Gracias, Jonathan y John. Y esto es después de que acaba de ir tras de mí de una manera que pensarías que me odiaba, pero luego me sonríe y bromea conmigo. Y ¿Crees que el efecto neto es como el efecto de una pareja maltratada? ¿Está intentando realmente o solo es algo performativo como el Kai-Fab en la lucha libre? O sea, ¿está tratando de montar un espectáculo y de alguna manera mantenerte bajo control? ¿O realmente lo cree? Digo, y no quiero necesariamente entrar en el perfil psicológico de Donald Trump en eso, pero si alguien tendría alguna idea sobre eso, serías tú. ¿Qué piensas de eso? Él solo actúa para la cámara. ¿O está tratando de hacerte saber que te estás saliendo de la línea y que necesitas como que vas a perder el acceso? mira, sabes que mi primer libro se llamaba Primera fila en el show de Trump. Correcto. Y ese salió durante la primera administración de Trump. Lo escribí. Salió antes del COVID. Y ya sabes, mi punto era que él veía toda su presidencia básicamente como el mejor reality show del mundo. Y bajo esa métrica fue el más exitoso que el mundo haya visto. Se convirtió en el ser humano más famoso del planeta. Dije que él era la estrella del show de Trump, era el productor ejecutivo, era el jefe de relaciones públicas, todo eso. Así que parte de esto es que en un show necesitas tener diferentes personajes, conflicto. Creo que es un poco diferente en el segundo mandato. Esto no es. Hemos ido más allá del show de Trump. Sigue siendo un elemento que lo motiva. El título de este libro es Retribución. Y sigo su regreso al poder. Y su regreso al poder se trata en gran parte de vengarse de aquellos que fueron tras él, tanto legal como políticamente, quienes lo aislaron. O sea, piensa en cómo salió de la Casa Blanca. Sí. O sea, las compañías de redes sociales lo habían vetado de sus plataformas. Estaba fuera de Facebook, estaba fuera de Instagram, estaba fuera de Twitter. No estaba en un buen momento. No estaba en un buen momento. Las principales corporaciones en Estados Unidos dijeron, no daremos dinero a Donald Trump ni a ningún republicano que apoyó impugnar los resultados electorales. Justo lo que Trump quería. Fue marginado, era un paria, al menos para las corporaciones estadounidenses y todo eso. Y regresó en lo que es, ya sabes, hay que decirlo, represalia. Cabe decir que es el mayor regreso en la historia política estadounidense. Nada se compara. Richard Nixon perdió la presidencia y la gubernatura. Eso es insignificante. Ya estaba acabado y regresó. Pero al regresar, sabes, definitivamente tiene cuentas que saldar. Ya no es solo ser el centro de atención, también es vengarse de quienes intentaron fastidiarlo. Así que antes de entrar en el tema de la retribución, que creo que, ya sabes, diste en el clavo con el tema y realmente creo que ha sorprendido a mucha gente esa epifanía, como, oh, toda esa retórica. Y hemos escuchado tanta retórica de Trump a lo largo de los años que en ese caso no era hipérbole. Pero ese regreso, ya sabes, porque en el club de prensa de los medios hablamos sobre la prensa y los medios. Y no tanto periodismo, pero ¿puedes compartir tu punto de vista sobre el ecosistema de opinión y entretenimiento, el ecosistema mediático que, ya sabes, sin algunos medios muy favorables, ya sean podcasts independientes, canales de noticias por cable, influencers en redes sociales? Me parece que Trump no podría haber logrado eso por sí solo, ¿verdad? ¿Qué opinas? ¿Eso va contra los estándares periodísticos tradicionales y nos deja en un espacio mediático extraño? ¿Qué piensas? Bueno, mira, creo que esto es algo de lo que la gente ha hablado desde que él empezó a postularse. Y recuerdo que yo hice primera entrevista en cadena con Donald Trump en 2016. De hecho, fue en agosto de 2013. Así que fue un buen par de años antes de que bajara por la escalera eléctrica. Yo fui a Iowa. Él iba a Iowa. Era una semana lenta de noticias. Pensé, ¿por qué no? Fue esa semana. Transmitimos 5 minutos. Estuve media hora con él. Y fue una conversación buena y interesante. No se lo pregunté. No fue solamente por eso. De hecho, omitimos una parte de la entrevista porque fueron casi 30 minutos con él. En 2013 le pregunté, si te postularas para presidente, ¿cuál sería tu eslogan de campaña? Él dice, creo que sería, hagamos grande a América de nuevo.
Quiero decir, eso pudo haber sido bueno, porque yo principalmente le estaba preguntando qué pensaba de los otros candidatos, qué pensaba, ya sabes, sobre los demócratas. Fui y le pregunté por cada uno, ya sabes, Ted Cruz, Marco Rubio, Paul Ryan y otros, algunos del Partido Demócrata. Él sentía curiosidad por la política, pero no estaba muy involucrado. Sí, sí. Pero mira, creo que una cosa que se puede decir es que, y recibí muchas críticas por esa entrevista de parte de algunos, como, ¿por qué le estás prestando atención a Donald Trump? ¿Por qué lo tomas en serio? Nunca se postulará para presidente. Él solo está tratando de aumentar el rating del aprendiz o lo que sea. Y ya sabes, dije, mira, el tipo está ahí afuera, él va a ir a Iowa. Está recibiendo bastante atención. Creo que al menos vale la pena hablar con él. Ahora se convirtió en algo así como un espectáculo durante los siguientes años después de anunciar que se postularía para presidente. Claro. Claro, la televisión por cable, especialmente CNN, transmitía sus discursos en vivo. Transmitían el podio vacío esperando que Trump llegara pronto, ya que la gente quería verlo. Era curioso. Tienes a estos candidatos formulaicos, ya sea Hillary Clinton o Jeb Bush en ese momento, que daban el mismo discurso una y otra vez, que hacían muy pocas entrevistas y eran muy disciplinados en lo que decían. Trump era improvisado, lo que daba valor de entretenimiento. Creo que si volvieras atrás, como te dije antes de empezar esta entrevista, odio hablar de la prensa. Y odio cuando la gente dice, bueno, ¿qué? Tienes la entrevista incorrecta, amigo. ¿Y qué pasa con los medios? ¿Por qué los medios hacen esto? Y yo digo, bueno, ¿qué demonios son los medios? ¿No? Es como Brian Glenn. O sea, ¿qué es esto? Pero tomar esto, los medios. O sea, como los medios principales, ¿cómo lo llamamos? Medios tradicionales, como gustes. Creo que lo que sí se puede decir es que durante ese periodo, cuando él apareció por primera vez en la escena, en realidad como candidato, hubo una cobertura masiva de Donald Trump porque era un espectáculo. Él era único. Está bien cubrir a alguien que causa sensación, pero faltó suficiente periodismo de investigación. Y te diré, y esto no es solo la prensa, ¿no? ¿Recuerdas American Bridge? El grupo, ellos hacen investigaciones de oposición sobre los candidatos. Ellos hicieron un libro. Tengo la edición de pasta dura en mi oficina. Publicaron un libro a principios de 2016 con un capítulo sobre los principales candidatos republicanos, y era de oposición. Así que podías revisarlo y podías ver, ya sabes, lo que... Tú pateaste al perro. Sí. Ya sea todos esos nombres que ya sabes, Rick Perry y... obviamente Ted Cruz, Lindsey Graham, Jeb y otros. Ningún capítulo sobre Donald Trump. No tenían nada sobre Trump porque no creían que se postularía. Nadie lo tomaba en serio y eso pasaba en todos lados. Sabes, antes de un ciclo presidencial hacemos mucho trabajo de investigación sobre todos los posibles candidatos. Y no mucha gente, no solo los medios, pensaba que Trump realmente iba a ser candidato. Cuando investigaste sobre Trump, ya era el favorito claro para la nominación republicana. En una cena en 2016 mencionaron su nombre, pero el organizador dijo, no hablemos de eso, es perder el tiempo. Ni lo mencionan porque nunca ocurrirá. Sí. Entonces eso funcionó. O sea, todos hablaban de eso o nadie hablaba de eso. Sí, o sea, diría que estás en una especie de élite de los que tienen acceso y reportan de manera justa, como de los principales que tienen acceso a la Casa Blanca. Y ya sabes, creo que recibes muchas críticas de la gente. Recibes críticas de la derecha porque Trump te insulta. Y recibes críticas de la gente de la izquierda porque piensan que de alguna manera le echas más leña al fuego. Pero, sabes, casi parece que Trump tiene este tipo de efecto de jiu-jitsu sobre los medios o la prensa al dejar que caigan en su trampa. Y luego, ya sabes, alguien dice algo crítico y él puede señalarlos. Supongo que, volviendo contigo también, imagino que tu objetivo es tomarlo en serio, pero debe haber momentos en los que no puedes creer las cosas que salen de él o de sus secuaces. Mi trabajo es muy distinto a dirigir una cadena de cable, por suerte no lo hago. Entonces, decides que él pasará una hora en la oficina oval solo pontificando. ¿Vas a transmitir eso en vivo? ¿Eso es periodismo? Son preguntas distintas. Por suerte, no debo tomar esas decisiones. ¿Has visitado Mediaite.com? Nosotros, sabes, es algo con lo que realmente he batallado porque cubrimos, hemos evolucionado hasta convertirnos en un lugar que responde a la pregunta, ¿qué me he perdido? Sí.
Y eso encaja perfectamente con esto, ya sabes. Trump ha definido la economía de la atención y entonces al tomarlo en serio y cubrir cada capricho del presidente, no puedes simplemente ignorarlo. Pero al mismo tiempo, actualmente es una distracción maravillosa. Como que la economía no es más fuerte hoy que hace, ya sabes, un año. Y eso no es algo de lo que nadie esté hablando. Hay muchas controversias. Inundar la zona es una táctica real que le ha funcionado. Pero eso es casi quedarse corto, ¿no? Inundar rápidamente la zona usando mangueras de incendio de distintos niveles es una locura. Entonces, ¿cómo le haces si casi tiene que haber una especie de triaje como reportero para decidir qué historias cubrir? O sea, ¿cómo procesas eso? ¿Qué es una distracción y qué es una historia significativa que vale la pena cubrir? Diré que hay dos formas diferentes de ver eso, porque de hecho tengo como dos enfoques distintos aquí. Una es, ya sabes, cubrirlo como periodista día a día y como copresentador de un programa dominical que tiene un ritmo y tenemos que estar al tanto de las cosas. Y tenemos que, ya sabes, en el caso del programa dominical tenemos una semana, así es. Y ambos podemos ver cómo la semana que pasó e intentar darle sentido, intentar mostrarle a la gente lo que importó durante esa semana y lo que viene en la próxima. Cómo qué esperar, hacia dónde vamos, hablar con los protagonistas clave de las noticias. Eso es una cosa. Pero también es como un periodista que escribe libros. Quiero decir, para mí, por eso nunca pensé que ahora estaría escribiendo 4 libros sobre esta era política. Quiero decir, me arrastraron un poco a la fuerza para escribir el primer libro. Había un agente literario, se llama David Larabel, que había estado tratando de convencerme de escribir un libro desde antes de que Trump llegara al poder. Y estás tan ocupado con el día a día, estás tan ocupado. Es como... ¿Dónde encuentras el tiempo para hacer esto? Y luego un día él vino a Washington y me llevó a desayunar. Antes de pedir café deslizó una hoja por la mesa. La miré y decía, ojalá aún tuviera ese papel. Solo decía primera fila en el show de Trump. Ese era tu título. Hazlo. Y yo lo hice. Entregué mi corazón y alma al escribir ese libro. Y mi motivación en ese momento era que sentía que estaba presenciando algo que nadie había visto realmente en la historia de Estados Unidos. Así es. Y no quería tanto emitir un juicio, ya sabes. No era una polémica. No estaba, ya sabes, alabando ni enterrando nada. No hablabas a los convencidos, lo cual es raro. Quería darle a la gente una idea para que dentro de unos años puedan responder a la pregunta, ¿cómo fue estar ahí? Pero una vez que hice eso, me di cuenta de que esa es una forma de lidiar con la carga. Das un paso atrás y escribes un libro, y al escribir un libro estás regresando y mirando todos esos eventos que te llegaban como si fueran 10 mangueras de bombero. Vista proverbial desde 30.000 pies. Y tratando de entender qué fue lo importante, qué sobresalió y qué, ya sabes, qué es lo que realmente importa. Sí, pero es difícil, realmente es muy difícil en el día a día. Hay una reseña en tu libro que quiero leer porque realmente es notable. Es, cito, un brillante retrato de cómo la política llevó a Estados Unidos al 2025 realizado por uno de los mejores y más duros reporteros apartidistas que el país tiene la fortuna de tener. Eso es de Bob Woodward, no lo conozco. No quiero decir, él es una leyenda. Eso es, y él normalmente no es tan efusivo con los de este ámbito. Quiero decir, felicidades. Eso es el mayor elogio. Y lo que realmente me llama la atención es que tus libros se están volviendo canon y son apartidistas. Y eso es excepcionalmente raro en esto. Eso agrega valor. Cuando dices que escribes libros que no ofrecen la gran perspectiva y buscan lo esencial, debe haber lógica y razón. Y esas no son creencias partidistas, pero algunos pensarían que sí lo son. ¿Cómo has logrado mantener una voz en un entorno cada vez más dividido de nosotros contra ellos, especialmente en el ecosistema mediático? ¿Cómo has podido hacer eso? Es difícil. Algunos escucharán lo que dijiste y dirán que eres imparcial. Ya sabes, siempre hay gente así. Por cierto, he recibido eso de ambos lados. Quiero decir, las voces más fuertes ahora mismo están en la derecha, pero antes solían estar en la izquierda. Quiero decir, ¿recuerdas cuando yo era el corresponsal principal de la Casa Blanca cubriendo a Barack Obama, verdad? Y yo hacía algunas de las preguntas más directas y difíciles en la sala de prensa y sacaba a la luz historias sobre cosas como, ya sabes, todos los problemas con la ley de cuidado de salud asequible y el sitio web
y, ya sabes, problemas con cómo se gastaron los fondos de estímulo y todo eso. Y la gente decía, ya sabes, o sea, fui criticado bastante fuerte, ya sabes, por la izquierda, ya sabes, y ahora, ya sabes, puede ser por la derecha, Make America Great Again. Pero mira, yo creo que se trata simplemente de saber que la gente va a hablar conmigo. Yo los voy a tratar de manera justa. Voy a representarlos con precisión. Voy a tratar de entender de dónde vienen y, ya sabes, mostrarlo. Déjame hablarte sobre este libro. Hay varias personas que hablaron completamente para el registro. Normalmente, quienes a menudo no lo hacen, ya sabes, a veces sí, pero no de la manera en que lo hicieron para este libro. Hunter Biden, con quien estuve hablando durante la campaña y con quien me senté antes de la elección y después de que su padre se retiró. Fui a California porque quería hablar con él antes de saber quién había ganado la elección. Deseo que lo influya el posible ganador o perdedor. Pasé horas con él repasando la campaña, solo nosotros dos. ¿Por qué Hunter Biden? Porque Hunter Biden era la única persona que hablaba con Joe Biden todos los días, varias veces al día, durante todo. Parecía que Hunter era su musa, animador y amuleto de la suerte. Y Hunter no estaba dando entrevistas, no estaba hablando con la gente, pero yo desarrollé esta relación. Al mismo tiempo, yo hablaba con Bannon constantemente, excepto durante los 4 meses que estuvo en prisión. Y tuve horas y horas de conversaciones con Bannon después de que salió de prisión. A veces debía coordinar ambas conversaciones. Luego hablo con Bobby Kennedy. Él apareció en la grabación. Nancy Pelosi aceptó hacer una entrevista conmigo antes de las elecciones. Para mí es clave tener observaciones antes de los resultados, ya que después pueden influenciarse. Y ella aceptó sentarse conmigo para una entrevista extensa, siempre y cuando se usara después de que el próximo presidente tomara posesión para el libro. Entonces, ¿por qué esas personas hablan conmigo? Porque saben que quiero hablar con ellos, no porque quiera atraparlos. Quiero saber su origen. Reportas, haces periodismo y buscas descubrir la historia detrás de lo visible para que cuando salga a la luz presentes una narrativa realista. Eso es fascinante, o sea, mirando hacia atrás en ese tiempo. Y esta última elección fue diferente a ninguna otra que hayamos visto. Y por supuesto, Jake Tapper y Alex Thompson publicaron su libro Pecado Original. Y creo que ellos admitirían que ese libro salió, que solo pudo haberse escrito después de la elección, cuando todos la historia la escriben los ganadores, ¿verdad? Si Kamala hubiera ganado, nadie habría criticado a su partido porque quieren conservar su estatus, acceso y trabajos. Y por cierto, lo que hice fue, o sea, probablemente la mitad de las entrevistas para este libro, tal vez más, se hicieron después de la elección. Así es. Pero había jugadores clave. Quería hablar con ellos antes de saber qué pasaba para que no se vieran influenciados. Entonces, ¿qué piensas sobre la historia del deterioro cognitivo? Quiero decir, creo que era evidente para cualquiera que realmente estuviera prestando atención, especialmente durante el último año y medio. Y creo que muchos medios merecen algo de crítica por quizás ser demasiado amables. Casi se sentía como abuso a una persona mayor, ya sabes. Por ejemplo, Fox News lo cubrió extensamente, pero era como señalar y reírse de un tipo que se cae de la bicicleta. Sí, sí, sí. Había pocos reportajes de fondo sobre eso. ¿Eres cauteloso en lo absoluto respecto a tu tipo de informe? ¿Reportando en ese momento o con la sabiduría de la retrospectiva? sí, o sea, creo que todos deberíamos mirar atrás y ser críticos sobre cómo hicimos las cosas, especialmente en esta época. Tengo una perspectiva un poco diferente sobre la historia de Biden y hay muchos reportajes sobre Biden. O sea, ya sabes, creo que todo ese drama shakespeariano que rodea su decisión de retirarse. Bueno, Informas que él estaba muy aislado, ni siquiera Jeff Seitz, su jefe de gabinete, estaba involucrado. en la reunión decidió terminarlo, lo cual sorprende. No llamó a Seitz hasta después de decidir salirse. Solo le avisó a Jeff que ya no seguía en la contienda. Por cierto, jefe de gabinete, quizá te interese, prepara tu currículum. Solo para que lo sepas. Eso es volver a repartir. Sí, no, es realmente interesante. Pero mira, no creo que hubiera mucha tranquilidad respecto a Joe Biden. Creo que todos vieron lo que estaba pasando en la pantalla de televisión. Ya lo conté en el libro Sentado. Tuve una entrevista esa semana con Chris Coons, quien era copresidente y amigo de Joe Biden y todo eso.
El domingo después del debate, el debate de CNN, el debate fue un jueves, el domingo, y él como que trata de decirme que la campaña en realidad está yendo mejor después del debate. Es como si nuestra recaudación ha subido, somos esto. Y la gente muestra, pues las encuestas instantáneas muestran que la gente pensó que Trump estaba mintiendo. Y ya sabes, yo estoy como, amigos, ¿en serio? Así que para mí, y soy bastante directo en el libro, digo que él es algo así como comparar con Baghdad Bob, que era, ya sabes, el portavoz de Saddam Hussein que estaba dando una conferencia de prensa en Bagdad mientras las tropas estadounidenses entraban a la ciudad. En el fondo, más o menos ellos. Los infieles serán derrotados. Ya sabes, o sea, definitivamente había figuras importantes dentro del Partido Demócrata que estaban volteando la mirada y no hablaban de lo que el mundo estaba viendo. No creo que la idea de que Biden estaba completamente perdido tras bambalinas, más allá de lo que se veía frente a las cámaras, sea cierta. Eso es una falacia. Realmente no creo que eso sea así. Había perdido agilidad, se había vuelto más rígido, era claro para cualquiera. Pero el deterioro cognitivo es algo así como, ya sabes, él no estaba diciendo repetidamente que Canadá debería ser nuestro estado número 51. Todo esto es otra forma de, ya sabes, creo que todo presidente electo termina en lo que yo llamo la burbuja de la sincofancia, ya sabes, rodeado de personas. Y ya sabes, volviendo a la administración de Trump y tú. ¿Puedo interrumpir solo un segundo? Porque quiero hacer un punto sobre Biden, que es importante y que realmente documenté en este libro. Las interacciones de Biden con Donald Trump, comenzando con el tiroteo en Butler y terminando el 20 de enero en la inauguración, son fascinantes. Y puse mucho esfuerzo en tratar de informar sobre lo que los dos estaban diciendo. Y en algunos casos pude hablar con personas que literalmente escucharon las conversaciones, las llamadas telefónicas. Algo así como después del intento de asesinato. Sí, y el tipo de camaradería que casi tenían esos dos, que es completamente opuesto a la forma en que Trump habla de Biden. Y sinceramente, como Biden habla de Trump también. Creo que algo que no se valora suficiente de Biden es que su presidencia será analizada rigurosamente por los historiadores, porque la forma en que manejó la transición con un tipo que se negó a darle cualquiera de las cosas que todos los demás presidentes habían hecho en una transición. Creo que fue bastante significativo. Él mostró gracia donde Trump no mostró ninguna. Él mostró gracia y fue honorable, y además, por cierto, estaba muy presente mientras hacía todo eso. Se reunió con Trump durante 2 horas y media en noviembre en la oficina Oval. Y las únicas personas presentes, además de Trump y Biden, eran Jeff Sainz y Susie Wiles. Eso es fascinante. Así que quiero volver al libro. Y una de las cosas que surgieron durante el fin de semana fueron tus notas improvisadas del vicepresidente Mike Pence. Sospecho que eres un ser humano que está trabajando duro para conseguir primicias. Cuando llegaste a ese punto debiste emocionarte, ¿no? Fue como, wow, esto es algo nuevo. Este archivo contiene la historia que revelarás por primera vez. ¿Puedes contar cómo sucedió eso? Entonces, antes que nada, es un documento histórico extraordinario. Y cuando piensas en toda la conversación que ha habido sobre el 6 de enero y las horas y horas de audiencias en horario estelar del comité del 6 de enero, todo el periodismo, el gran periodismo que se ha hecho, esto nunca se había visto antes. Y es un documento fascinante de ver porque está literalmente en una agenda diaria, está en un calendario de papel que dice 6 de enero. Y son las notas escritas a mano de Pence sobre su conversación justo antes de que suba al Capitolio y justo antes de que la multitud irrumpa y empiece a pedir la ejecución de Pence. Correcto, cuelguen a Mike Pence. Es una llamada tensa. Él escribe que vas a parecer cobarde. Hace 5 años cometí un gran error al elegirte como compañero de fórmula. En las notas, Pence dibuja lo que parece una carita triste o enojada como un emoji. Es como lo opuesto a una carita feliz. Y mira, una gran parte he tenido muy buena ayuda con este libro por parte de mis colegas en American Broadcasting Company, Declan Garvey, quien estaba con el despacho. Esto fue un esfuerzo monumental, el mayor reto periodístico de mi vida. Y en ese sentido, Catherine Falders en American Broadcasting Company es una de las mejores reporteras que hay en Washington. Y ha hecho un trabajo
absolutamente extraordinario en las investigaciones sobre el proceso legal y fue una parte fundamental para lograrlo. Eso es genial. Bien por ella y por ti. ¿Cuál es un momento en el libro que crees que más sorprenderá a la gente o que incluso más te sorprendió a ti al descubrirlo durante la investigación? Para mí personalmente leer sobre la transición, el espectáculo en Mar-a-Lago y la especie de múltiples, ya sabes, Steve Bannon estaba tratando de enviar mensajes a Boris Epstein desde Danbury a través del COVID. Oh, prisión, sí. Sí, y ya sabes, simplemente la manera en que describes cómo este desfile de personas muy poderosas que de alguna manera estaban inclinándose ante el tipo que de repente tenía todo el poder, me pareció realmente, realmente fascinante y una gran lectura. Pero para ti, ¿cuál fue una parte del libro que nuestros espectadores pensarán que les sorprenderá descubrir? Quiero decir, me encanta la escena en Mar-a-Lago durante la transición porque había una sensación y muchos comentarios en ese momento de que Trump era mucho más disciplinado que la vez pasada. ¿Sabes? Susie Wiles lo tiene todo funcionando perfecto. ¿Sabes? Está haciendo sus nominaciones, sus anuncios de a quién piensa nominar mucho más rápido. Pero en realidad el proceso fue simplemente increíble. Era como la estación central para la influencia política en Mar-a-Lago. Y la escena en ese vestíbulo, lo que llaman la sala en Mar-a-Lago, donde describo una escena en la que tienes, ya sabes, a un candidato para fiscal general sentado junto a un candidato para otro puesto en el gabinete, que no puedo decir. Tienes a Pete Hegseth pasando por ahí y la gente que está sentada en el sofá piensa que Pete Hegseth está ahí para entrevistar a Trump porque es el presentador de Fox los fines de semana y no estaría ahí por un trabajo. Y luego al día siguiente termina siendo anunciado como el nominado a secretario de Defensa. Cash 4 nominados, lo siento. Y Kash Patel como que tú compitiendo por el FBI y Trump al principio es bastante escéptico. Y no, y Kash Patel esperando en el vestíbulo para que cuando Trump entre y salga pueda hacerle su discurso rápido mientras cruza, o sea, todas estas escenas. Y luego hay un barco, hay un yate en la vía costera justo abajo de Mar-a-Lago, propiedad de un tipo llamado John Rich, que es un magnate del carbón retirado. Es como el equipo de transición Make America Great Again, no oficial, de verdaderos creyentes. Escribo sobre esto, luego visito el yate y hablo con ellos, pasan cosas alucinantes. Y sobre el drama de Boris Epstein y cómo él, ya sabes, es señalado, casi lo despiden por un momento, parece que sí lo despidieron y lo dejaron fuera. Luego vuelve en unos días y se convierte en uno de ellos. Toda la situación es notable. Una cosita que déjame darte dos muy rápidas. Cuando Pelosi se reúne con Biden después de que va a Morning Joe y le clava el cuchillo diciendo que él tiene que tomar una decisión, el tipo ya decidió que se va a quedar. Y es la última conversación real que Joe Biden y Nancy Pelosi han tenido. Y es en julio de 2024, es una reunión secreta. Nadie sabe qué está sucediendo, ni siquiera el personal de la Casa Blanca. Una de las asistentes de Biden, una amiga cercana de la familia y asistente, Annie Tomasini, es literalmente la única que lo sabe y se encarga de que Pelosi pueda llegar en secreto, no por el ala oeste, sino por la residencia. ¿Sabes? Era el ala este antes de que fuera destruida. Describí la reunión y dónde fue. Fue en una sala llamada el Salón Oval Amarillo, que está en el piso de arriba con vistas panorámicas al Jardín Sur, el Balcón Truman. Y al final de la reunión, ten en cuenta que solo hay 2 personas en esta reunión. Al final de la reunión, ambos son muy católicos. Son realmente... De la vieja escuela. Sacan rosarios. Cada uno de ellos tiene un rosario con ellos. Oh, wow, moneda de rosario. Y rezan juntos. Oh. Así que eso es algo muy conmovedor para mí. Y ahora son como enemigos para siempre. Pero antes de separarse, tienen este momento, ya sabes, sacando las cuentas del rosario. Y ya sabes... Eso es impresionante, eso es impresionante. Y ya sabes, mucha gente... Iba a darte otra, pero lo dejamos para después. Hay otra. Última pregunta. Volviendo al equipo de prensa de la Casa Blanca. Es que, sabes, te lo pregunto porque estuviste muy cerca de eso. Y mencionaste el rumor de que bajo Susie Wiles, el equipo de Trump para el segundo mandato es mucho más profesional. Desde mi perspectiva, en el equipo de comunicaciones de la Casa Blanca es más disciplinado, como que son mucho más formales y aún así son
tan agresivos al provocar a sus oponentes de una manera realmente petulante y algo inmadura. ¿Cómo debería Estados Unidos o el cuerpo de prensa manejar eso? Es como, ya sabes, no parecen tomarse demasiado en serio, pero lo hacen muy bien al burlarse de la gente de una manera inspirada. Así que déjame sorprenderte un poco. Entonces, creo que Carolina Levitt es la secretaria de prensa más efectiva que ha tenido Trump. Y hay dos cosas que buscas en una secretaria de prensa. La secretaria de prensa realmente tiene acceso, sabe de lo que habla y en qué piensa el presidente. Correcto. Algunas secretarias de prensa interactúan bien con la prensa, pero desconocen lo que realmente sucede. Y luego, lo segundo es, ya sabes, interactúan con la prensa y se hacen disponibles y todo eso. Bueno, ella no lo hace. Mentira. Ahora, claro, está todo el troleo y todo eso, pero ella refleja a su jefe. Entonces, si estás furioso y enojado con Caroline Levitt por cómo habla, lo que dice, su troleo o como quieras llamarlo, ella está reflejando a la persona para la que trabaja. Correcto. Ella los representa, él la adora. No creo que haya un secretario de prensa en quien más confío. Tal vez tú. Ella expresa claramente a una persona, ¿verdad? Yo, Sarah Sanders, entendí. Pero creo que Caroline Levitt simplemente, ya sabes, no es como que ella trabaja para alguien. Ahora mira, yo puedo ponerme en mi papel de superioridad por algo que es absolutamente cierto. El secretario de prensa recibe un sueldo de los contribuyentes del gobierno de Estados Unidos y está ahí para hablar en nombre no solo de la figura política del presidente, sino de la rama ejecutiva del gobierno de Estados Unidos. Pero estamos en una época en la que Trump ha tomado el control de la rama ejecutiva del gobierno de Estados Unidos, de una manera que ningún otro, ningún predecesor. Se podría decir. La rama legislativa también. Y ciertamente, ¿eso todavía existe? Sí. Entonces, mira, creo que si quieres enojarte con Carolina, entonces necesitas dirigir tu atención a su jefe. Ella refleja al jefe. Última pregunta, tercer mandato. Sí, creo que ellos solo están troleando con eso. O sea, tienes que ponerle atención. Y bueno, lo que yo, por cierto, solo un pequeño comentario sobre eso. Bannon fue quien inició esto. No, él lo está impulsando. Él lo inició antes de que Trump asumiera. Ya hablaba de un tercer mandato. Creo que la verdadera razón por la que Bannon empezó a hacer esto es porque estaba troleando a J.D. Vance. No quiere darle a J.D. Vance la oportunidad de empezar a prepararse para su propia campaña para reemplazar a Trump. Si realmente dices que será Trump otra vez, entonces ¿por qué este tipo, a qué va? Así empezó todo. Pero lo que no sé es cómo se va Trump y cuándo. Porque en el momento en que él diga, está bien, oficialmente no me voy a postular de nuevo, la Constitución dice que no puedo, pero oficialmente no me voy a postular. Y ya sabes, respaldo a Marco Rubio o respaldo a Shea.D. entonces la atención se centra en otra persona. Y eso no le va a favorecer. Así que no estoy seguro de cuándo pase eso o cómo pase. Así que tienes que estar atento. Pero eso creo. Bueno, recuerdo que vi un tweet. Mick Mulvaney dice que Trump, por supuesto, cederá el poder con gracia si pierde en 2021. Ahora, cuando la gente cita eso y dice que ignoremos el tercer mandato, ya hemos pasado por eso antes. Siento que es como un troleo performativo, ya sabes, cosas de lucha libre profesional. Me encanta el concepto de que está tratando de mantener a J.D. Vance en su espacio. Pero también la pregunta más grande que acabas de hacer es, ¿cómo será el próximo expresidente? Recuerdo un artículo de The New Yorker que tenía una ilustración de Bill Clinton donde parecía un ejecutivo de Hollywood. Un presidente suele definirse más como expresidente, como Bill Clinton, que como presidente. Con Trump es imposible verlo sin ser el protagonista principal. Una cosa que informé en Traición fue que mientras Trump se volvía cada vez más extremo y desafiaba los resultados de las elecciones, algunos allegados decían, ya es hora de seguir adelante. Biden ganó. Y una cosa que intentaban hacer para darle otra cosa en qué pensar era su biblioteca presidencial. Le mostraban planos. Él no quería saber nada de eso. No le interesaba en lo más mínimo. Pelear los resultados de la elección lo era todo para él. Ahora recauda dinero para esa biblioteca. Puede que tenga un gran avión para exhibir en esa biblioteca. No tiene ningún problema para recaudar dinero. Sí, o sea. Eso ha estado haciendo John Carl. Este es el libro. Es un libro maravilloso, gran ensayo, deberíamos grabar.
Muchas gracias por venir. ¿Lo hiciste? Hablamos mucho de los medios. Espero que no. Bueno, lo siento. Te jalé la oreja y te arrastré, pero estuvo genial. Gracias por venir. Estoy de acuerdo. Muchas gracias. Lo aprecio. Gracias.